Mi novia me exigió pagar su tarjeta de crédito. Cuando dije que no, quiso humillarme frente a sus amigos, pero yo no lo permití. Me llamo Douglas, tengo 28 años, y hasta hace poco creí que mi relación de casi 3 años con Francis, de 24, tenía un futuro más o menos claro. Nunca tuve expectativas grandiosas ni fantasías románticas exageradas, simplemente pensaba que, si ambos trabajábamos en lo nuestro y manteníamos una comunicación honesta, podríamos construir algo estable. Pero evidentemente no bastó. Conocí a Francis cuando yo tenía 26 años y ella 22. Ambos trabajábamos en el mismo edificio, en un call center que manejaba diversas cuentas de atención al cliente. Yo era empleado fijo desde hacía ya tiempo, y ella había entrado como pasante de recursos humanos, haciendo rotaciones dentro del departamento mientras terminaba la universidad. No voy a decir que fue amor a primera vista, porque no lo fue. Pero sí hubo algo en ella que me llamó la atención desde el primer día, su actitud tranquila, su forma de hablar sin prisas, y la manera en la que parecía observarlo todo con interés genuino. Durante casi 4 meses apenas interactuamos. Los pasantes iban y venían, y yo había aprendido a no encariñarme demasiado con los nuevos porque casi siempre terminaban contratados en otra empresa. Pero Francis se quedaba más tiempo en áreas comunes, y a veces coincidíamos en la cafetería, donde ella solía tomar té en lugar de café. Poco a poco empezamos a hablar más, primero sobre el trabajo, después sobre cosas más personales, como lo que estudiábamos, nuestros intereses y en qué queríamos convertirnos en un futuro. Yo siempre tuve cierta inseguridad por la diferencia de edad. No porque fuera mucha, sino porque, cuando ella hablaba de sus planes o de lo que soñaba lograr, yo sentía que ella estaba entrando a una etapa en la que yo ya había estado años atrás. Aún así, conectábamos sorprendentemente bien, ambos teníamos interés por aprender cosas nuevas, disfrutábamos las películas de ciencia ficción y nos gustaba salir a caminar en lugar de ir a lugares llenos de ruido. Las cosas cambiaron en diciembre de ese año, durante la posada anual de la empresa. Esa noche fue decisiva. Habían organizado una fiesta en un salón grande, con música, comida y una barra de bebidas que, sinceramente, era más generosa de lo que cualquiera esperaba. Recuerdo que me acerqué a su mesa cuando la vi sola revisando su teléfono. Sus compañeros se habían ido a bailar y ella parecía incómoda. Empezamos a platicar, esta vez de una forma más natural, como si no estuviéramos en un ambiente laboral. Con el pasar de la noche, se acercó más, me preguntó si tenía novia, dijo que le sorprendía que no la hubiera llevado, y cuando le respondí que estaba soltero desde hacía un buen tiempo, noté cómo cambiaba la dinámica entre nosotros. Fue la primera vez que sentí interés de su parte. Ella misma sugirió bailar. Y si soy honesto, yo no sé bailar bien, pero aún así acepté. Entre risas, tropiezos y comentarios que solo tenían sentido para nosotros en ese momento, la conexión se hizo evidente. A finales de enero de ese año empezamos a salir oficialmente. Y para marzo ya éramos pareja. Durante los primeros meses todo fue sencillo. Ambos teníamos trabajos relativamente estables, horarios compatibles y la emoción de una relación joven que iba tomando forma. No teníamos grandes discusiones, ni planes apresurados. Ella seguía estudiando, esforzándose para terminar su licenciatura y conseguir un puesto formal. Yo ya tenía varios años de experiencia laboral y, aunque no me iba mal, siempre he sido una persona muy enfocada en mejorar mis ingresos y buscar oportunidades para no depender de un solo trabajo. Ese pensamiento, más adelante, sería un punto crítico en nuestra relación, pero en ese momento ella admiraba mi disciplina. Los dos dejamos el call center poco después. Yo renuncié porque decidí invertir mis ahorros en algo que siempre había querido intentar, un negocio propio. Abrí un pequeño taller donde estampaba camisetas para empresas, principalmente pedidos al mayoreo. No generaba grandes cantidades de dinero, pero era estable. Y lo más importante, era mío. Francis, por su parte, consiguió un buen trabajo en una empresa de logística, dentro del Departamento de Recursos Humanos. Era un puesto formal, con prestaciones completas, y con un horario más ordenado que el que tenía como pasante. Su grupo de compañeras nuevas, sin saberlo, empezaría a influir profundamente en su forma de ver nuestra relación, y no precisamente para bien.
Los primeros problemas serios comenzaron después del segundo año. Antes de eso, nuestras discusiones eran cosas manejables, diferencias de opinión, cansancio, alguna molestia por malentendidos. Pero luego empezaron a aparecer temas que no existían antes. Ella hablaba constantemente de casarnos, de tener una casa propia y de tener hijos antes de los 30. Yo no estoy en contra del matrimonio, al contrario, es algo que siempre vi como una posibilidad. Pero no quería hacerlo por presión ni por cumplir un estándar social. Mi plan era seguir ahorrando y, cuando estuviéramos más estables, dar el siguiente paso. Ahí fue cuando Francis empezó a compararse con sus compañeras del trabajo. Casi todas estaban casadas, varias ya tenían hijos y algunas incluso continuaban estudios con apoyo económico de sus esposos. Era un tema recurrente entre ellas, y Francis parecía sentirse rezagada. Como si su vida avanzara más lento que la de las demás. Yo tenía un auto antiguo, un Mustang de 1999. Era mi proyecto personal desde antes de conocerla. No era un carro lujoso, pero tenía valor sentimental para mí, y aunque necesitaba trabajo mecánico y estético, funcionaba perfectamente para mis necesidades diarias. Durante un tiempo quise restaurarlo, pero cuando comenzamos a hablar de ahorrar para una casa, decidí dejar de invertir en él y destinar ese dinero a nuestro futuro. Ella sabía eso. Sabía que yo estaba haciendo sacrificios. Pero cuando su entorno laboral empezó a influir en su manera de ver las cosas, dejó de verlo como un esfuerzo y comenzó a verlo como una obligación. Sentía que estaba cumpliendo una lista de requisitos: casa, boda, estabilidad, propiedad, ingresos crecientes. Y si yo no aceleraba ese proceso, entonces algo estaba mal conmigo. Los últimos meses fueron pesados. Discutíamos con más frecuencia y por motivos más profundos. Ya no se trataba de detalles menores, eran conversaciones cargadas de frustración, donde ella insistía en que yo debía darle certeza, mostrar compromiso, demostrar que quería algo serio. Yo respondía que ya estaba trabajando en eso, que el proceso llevaba tiempo, que prefería ahorrar de forma responsable antes de comprometerme con un crédito que nos ahogara financieramente. Pero parecía que nada de lo que decía era suficiente. Todo empeoró cuando me invitó a una reunión con sus nuevas amigas. Fue un sábado por la tarde, en un restaurante pequeño donde se reunían de manera regular. Yo acepté porque quería conocerlas, creía que eso podía ayudar a entender un poco más el contexto que Francis estaba viviendo. En cuanto llegamos, supe que no encajaría. No porque fueran malas personas, sino porque sus conversaciones estaban centradas exclusivamente en matrimonios, embarazos, remodelaciones de casas, eventos familiares y logística doméstica. Era como si todas vivieran en una misma burbuja. Durante la noche, noté cómo hacían comentarios que, aunque parecían bromas, tenían un trasfondo muy claro. Una de ellas dijo que su esposo le había comprado un coche nuevo como regalo de aniversario. Otra comentó que ya estaban viendo terrenos para construir una casa. Y otra habló de que su esposo quería tener otro hijo porque ya era tiempo. Me quedé callado durante la mayor parte de la reunión, escuchando. Francis participaba activamente, y aunque no lo decía directamente, noté que empezaba a compararse con ellas. No con mala intención, simplemente estaba absorbiendo todo ese ambiente donde la estabilidad material inmediata era el tema principal. El punto crítico llegó casi al final. Una de sus amigas, mientras hablaban de cómo habían sido sus compromisos y bodas, dijo entre risas que algunos hombres se tardan demasiado en formalizar. La frase parecía dirigida al aire, pero la forma en que miró a Francis decía otra cosa. Y Francis, sin pensarlo, respondió: La verdad es que sí, se está tardando. A ver si no llega otro y me roba. Todas rieron. Pero no fue una risa ligera, fue ese tipo de risa que te hace sentir observado, evaluado, cuestionado. Otra amiga añadió: Ojalá no seas la del proceso, amiga. Más risas. Más miradas. Yo intenté mantener la calma, pero internamente me incomodó. No porque creyera que Francis realmente pensara eso, sino porque lo dijo frente a personas que apenas me conocían, en un entorno donde la presión social era tan evidente como el ruido del lugar. Durante el camino de regreso a su casa, la confronté.
No me gustó lo que dijiste, le dije, sin elevar la voz. Lo de a ver si no llega otro y me roba. Ella respondió de inmediato, como si lo hubiera estado esperando. Era una broma. No exageres. Si hubieras dicho otra cosa, lo entendería. Pero eso no fue una broma. Fue una comparación. Y frente a ellas. Francis giró la cabeza hacia la ventana. Tú nunca quieres aceptar que te estás tardando. No me estoy tardando. Estoy ahorrando. Estoy tratando de hacer las cosas bien. Pues no parece, fue todo lo que dijo. El resto del camino fue en silencio. Cuando llegamos a su casa, intenté hablar de nuevo, pero ella ya estaba molesta. Dijo que siempre encontraba algo para arruinar las cosas, que me tomaba todo demasiado en serio, que no sabía leer el ambiente. La discusión duró casi 2 horas. Ninguno cedió. Ninguno quiso escuchar realmente al otro. Yo pensé, sinceramente, que solo había sido una discusión más. Creí que lo hablaríamos, que ella entendería que se pasó, que las comparaciones eran absurdas. Pero no pasó nada de eso. Con el tiempo, Francis cambió. No de golpe, sino en detalles. Empezó a compararse con sus amigas para todo, la casa, la ropa, los viajes, la vida que tenían. Y como ellas tenían más, ella sentía que también debía tenerlo. El problema es que no tenía cómo sostener ese ritmo. Ahí empezaron sus deudas. Yo lo noté cuando comenzó a llegar con ropa nueva cada semana. Ropa cara, maquillaje de marcas que nunca había comprado, salidas más costosas, pequeños lujos que antes no le interesaban. Y no era porque yo no quisiera que se diera gustos, sino porque su sueldo simplemente no alcanzaba para ese estilo de vida. Y el mío tampoco estaba para mantener 2 vidas. Un día llegó llorando a mi casa. No me buscó para hablar, ni para desahogarse, llegó directamente con los ojos rojos, temblando, diciendo que no podía pagar su tarjeta de crédito. Que el banco la estaba llamando. Que no sabía qué hacer. Que ese mes se había pasado tantito porque necesitaba ropa para reuniones, para su trabajo, para no verse menos al lado de sus amigas. Ese día cometí un error. Un error que en ese momento creí que era un acto de amor. Le pagué la tarjeta. Ella se calmó, me abrazó, me dijo que yo era el mejor hombre que había conocido, que no volvería a descontrolarse. Que iba a cambiar. Que solo necesitaba este empujoncito. Yo le creí. Pero después de ese día, todo se volvió costumbre. Cada vez que se endeudaba, y se endeudaba seguido, venía llorando conmigo. Siempre con la misma historia, que no podía pagar, que la vida era injusta, que sus amigas tenían hombres que proveían, que por qué tenía ella que quedarse atrás. Yo intenté poner límites, le dije varias veces que dejara de comprar cosas caras, que bajara el ritmo, que no tenía por qué compararse. Ella lloraba, decía que sí, que tenía razón, y al día siguiente llegaba con un vestido nuevo. Pasaron meses así. Hasta que llegó la segunda reunión con las amigas. Esta vez irían también los novios y esposos. Yo no quería ir. Ella insistió. Dijo que si no iba, yo la hacía quedar mal. Que sus amigas ya preguntaban por qué siempre estaba sola. Que iban a pensar que yo la aislaba. Al final acepté, pero ya iba predispuesto. Horas antes de la reunión empezó el conflicto del día, me pidió dinero para pagar su tarjeta de ese mes. Yo le dije que no. Que ya estaba cansado. Que no era normal ni sano que yo estuviera pagando todo. Que tenía que detenerse. Ella se enfureció. Me dijo que yo no entendía lo difícil que era ser mujer en un ambiente donde todas tenían más. Que era fácil para mí decir que no gastara porque yo no era quien tenía que verse bien. Que yo tenía mentalidad pobre. Me lo guardé. No quise hacer una escena antes de llegar. Pero ya íbamos tensos. Cuando llegamos, todo se sentía falso. Caras sonrientes, comentarios disfrazados de bromas, comparaciones disfrazadas de chistes. Yo ya sabía cómo funcionaba ese grupo. Era una competencia silenciosa. Una carrera de quien tenía al novio más generoso, al esposo más proveedor, a la pareja más hombre.
En un momento, una de ellas levantó su teléfono nuevo y dijo: Mi esposo me acaba de comprar este iPhone. ¿Verdad que está hermoso? El esposo sonrió orgulloso. Y Francis, sin pensarlo un segundo, soltó: Vaya, qué suerte. Ojalá todos los hombres fueran así de amorosos. El esposo de la amiga me miró y dijo: Esa tuvo que doler, Douglas. Todos rieron. Yo solo me quedé callado. Sentí vergüenza, molestia, incomodidad. No porque quisiera comprarle un iPhone a nadie, sino porque ya no era una broma, era un ataque disfrazado. Más tarde, Francis preguntó si alguna de sus amigas también estaba endeudada. Una dijo: Yo no me preocupo por eso. La tarjeta está a nombre de mi esposo. Él se encarga. Yo solo disfruto. Todos rieron. Francis no. Francis me miró como si yo fuera la causa de todas sus frustraciones. Y ahí explotó. De pronto empezó a llorar frente a todos. No un llanto leve, fue una escena completa. ¿Por qué no puede ser así? Me gritó frente a toda la mesa. ¿Por qué no puede ser un hombre que provee? Todos se callaron. Los esposos dejaron cubiertos, las amigas abrieron los ojos. Yo respiré hondo y contesté: He estado pagando tu tarjeta todos estos meses. He resuelto los problemas que tú misma te causaste. ¿Y aún así dices que no soy un hombre que provee? Ella se limpió las lágrimas y dijo: Esta vez no quisiste pagarla. ¿Cómo quieres que esté tranquila en esta reunión si no sé qué voy a hacer con esa deuda? ¿Cómo esperas que sonría? Porque gastas más de lo que tienes, respondí. No puedes controlarte. Un hombre pagaría sin preguntar, me interrumpió. Mira a ellos. Ellos sí son hombres. Tú no les llegas ni a los talones. Los novios y esposos se quedaron fríos. Nadie sabía qué decir. Y ahí fue cuando me cansé. Eres una niña malcriada, le dije. Celosa de no tener los mismos juguetes que les compraron a tus amigas. Gastas todo tu dinero en estupideces. Yo pago todo y aún así me hablas así. Sin mí ya te habrían embargado hasta la cama. Ella apretó los dientes. Te crees un héroe por pagar un par de meses. Eres patético. Ni sé por qué estoy contigo. Yo asentí. Perfecto. Terminemos con esto. Ya no voy a pagar nada más. Ahógate en tu propia irresponsabilidad. Me levanté y caminé hacia la salida. Ella vino detrás de mí. Espera, estamos alterados, podemos hablarlo bien. No me dejes así. No me llames amor, le dije sin mirarla. Ve con los novios de tus amigas. Esos son los hombres, ¿no? Tú no sabes nada de la vida. Te idealizas una versión infantil de lo que es una relación. Solo fue un impulso, no quise decir eso, no me dejes sola, dijo llorando. Agradece que no te cobre lo que ya te di. En ese momento, uno de los novios intervino. Dios, qué vergüenza. ¿No te sientes mal por hablarle así a una mujer? Creo que tiene razón, eres un poco hombre. Me di la vuelta. Lo miré de arriba abajo. Bastó un segundo. Bueno, de hombre seguro tú sabes mucho, le dije. Cuando los vi no supe quién era la novia. Estás más femenino que ella. Se quedó callado. Todos se quedaron callados. Y me fui. No volví a mirar atrás. En los días siguientes, Francis me escribió varias veces. Mensajes largos, llorando, diciendo que necesitaba que la ayudara con la deuda, que estaba desesperada, que no sabía qué hacer. Yo leí todo. No respondí nada. No por orgullo. Sino porque sabía que si lo hacía, iba a volver al mismo ciclo de siempre. Y yo ya no quería vivir así. Todo esto pasó hace 3 meses, a veces todavía me cuesta creer hasta dónde llegó todo. No porque extrañe la relación, sino porque ahora que lo veo con distancia, entiendo el nivel de desgaste emocional en el que estaba viviendo sin darme cuenta. Fue como salir de una habitación donde había un zumbido constante, cuando por fin cierras la puerta detrás de ti,
notas que por años había un ruido que ya dabas por normal. La razón por la que escribo esto ahora no es porque me haya quedado alguna duda o porque me sienta culpable. Lo hago porque hace unos días recibí una noticia que me dejó frío, no por tristeza ni por enojo, sino por una especie de shock que me hizo revisar las cosas desde otro ángulo. Un amigo mío trabaja en la misma empresa donde estaba ella. Desde que terminamos yo me alejé por completo de su vida, no la seguí en redes, no pregunté por ella, no quise saber nada. Pero este amigo me escribió sin rodeos y me soltó la bomba: a Francis la despidieron por desviar recursos de la empresa hacia su cuenta personal. Al principio creí que era una exageración o un malentendido. Pero él me contó todo con detalles. Dijo que desde hacía semanas algunos empleados se quejaban porque sus nóminas llegaban incompletas. No era normal, pero la mayoría pensaba que era un error de sistema o un problema de contabilidad. Varias personas empezaron a levantar reportes y el Departamento de Recursos Humanos, junto con Finanzas, revisó los movimientos internos. Ahí fue cuando todo se desmoronó. Según lo que me explicó, rastrearon los fondos faltantes y encontraron que estaban siendo redirigidos a una cuenta que resultó ser de ella. No había forma de justificarlo, no había margen para un error administrativo. Era robo directo. Mi amigo dice que la llamaron en plena jornada laboral y que ni siquiera la dejaron regresar a su escritorio. Me describió la escena, y aunque intenté no imaginarla, mi cabeza lo hizo por sí sola. Me contó que 2 guardias de seguridad la escoltaron por el pasillo mientras todos la miraban. Al parecer ella seguía negándolo todo, diciendo que era una confusión, que eso debía ser parte de un error contable, que alguien más había usado su usuario. Pero ya tenían todas las pruebas. Y cuando llegó a la puerta principal del edificio, había una patrulla esperando afuera. No sé si la detuvieron ahí mismo, mi amigo no quiso inventar detalles, solo me dijo que la vieron hablando con los policías, llorando, tratando de explicar algo. Hasta hoy no sé en qué terminó todo eso, si la arrestaron formalmente, si la están investigando, o si logró algún arreglo temporal. No me interesa meterme, pero la noticia me golpeó por un lado que no esperaba. No porque yo aún sienta algo por ella. No porque me dé gusto que esté pasando por eso, porque no me da. Pero me hizo pensar en el deterioro tan fuerte que venía cargando desde antes incluso de conocerme. Me hizo recordar todas esas veces en las que Francis actuaba como si la vida le debiera algo, como si siempre necesitara demostrar que estaba al nivel de sus amigas. Como si comprar cosas fuera la única manera de validar su valor personal. Ella confundía bienestar con apariencia, estabilidad con estatus y cariño con dinero. Y ojo, no lo digo desde un pedestal. Yo también cometí errores graves. Uno de ellos fue creer que podía salvarla pagándole todo. En mi cabeza, en ese momento, lo veía como un acto de amor. Como si poner dinero sobre un problema emocional profundo fuera suficiente para apagar un incendio. Fue ingenuidad y también necesidad de sentir que estaba haciendo lo correcto. Ese es un error que ahora veo con mucha más claridad. Luego pienso en la escena en aquella reunión, cuando me gritó que yo no era un hombre, que los verdaderos hombres pagan sin preguntar. Y ahora verla involucrada en robos me hace entender que esa frase no venía de un enojo momentáneo, era un síntoma de un patrón que llevaba dentro desde hace mucho. Francis no sabía vivir sin compararse, sin aparentar, sin llenar huecos con cosas. Su vida era una competencia imaginaria en la que siempre iba perdiendo. Y cuando ya no pudo seguir gastando lo que no tenía, empezó a tomar de donde sí podía. Eso no la justifica, pero sí me hace entender muchas cosas que yo en su momento interpreté como simple capricho o falta de madurez. Lo que vi como berrinches eran, en realidad, señales de problemas más profundos. Después de que me enteré de todo esto, estuve un rato sentado en silencio. No sentí orgullo, no sentí alivio, no sentí tristeza. Lo que sentí fue una especie de claridad incómoda. Como cuando te quitas un vendaje y ves que la herida ya sanó, pero también ves la marca que quedó. Pensé en cómo habría acabado yo si hubiera seguido ahí, pagando, soportando, justificando. Tal vez habría terminado endeudado, agotado, resentido, sintiéndome responsable de arreglar una vida que no era la mía.
Tal vez habría terminado mezclado en problemas que no me correspondían. Y eso me llevó a la conclusión que quiero dejar aquí: a veces idealizamos el amor, creemos que aguantar más es querer más, que pagar más es dar más, que salvar al otro es una forma de demostrar compromiso. Pero no es así. A veces lo más sano, lo más maduro y lo más necesario es soltar. No porque el otro sea malo, sino porque tú no eres su terapeuta, ni su salvador, ni su cajero automático, ni su escudo para tapar los hoyos que la vida le dejó. Eres una persona, no una solución. No sé qué pasará con Francis. No me corresponde saberlo. Pero ojalá esto le sirva para tocar fondo y cuestionar quién quiere ser realmente. Ojalá entienda que la vida no es una carrera de apariencias y que el valor personal no se mide en bolsas nuevas ni en tarjetas maxeadas. Yo, por mi parte, sigo adelante. Y esta vez con los ojos más abiertos. Porque a veces las historias no terminan con ella volvió arrepentida o él la perdonó. A veces el final real es simplemente aprender, soltar y no repetir el mismo patrón nunca más. Y creo que ese tipo de final, aunque no venda romance, también es un buen final.